Adriana, buenas tardes. Por favor, ayúdame con tu cámara para que podamos comenzar con la clase del día de hoy. Hola, Miss. Hola, Adriana, buenas tardes. Listo. A ver, nuestra clase, nuestro tema del día de hoy es historia real o inventada. A ver, por favor, ayúdame con la introducción. Las historias son una de las grandes fuerzas del universo. Pueden unirnos o separarnos, hacernos reír, llorar y mucho más. Nos ofrecen valores en los que creer y razones de ser. Nos ayudan a dar un sentido al mundo y encontrar nuestro sitio en él. Una historia es un relato narrativo de un evento o una secuencia de eventos que pueden ser reales o ficticios. Una buena historia siempre tiene un elemento central verdadero, aun si esta es de ficción. Nuestras vidas están llenas de historias y hacemos nuestras las que son realmente buenas. Les añadimos un poquito de nosotros mismos y las contamos. Las historias reales se refieren a las historias que son auténticas, es decir, las que no han sido alteradas. Son una, son una verdad en relación, y las historias inventadas pueden ser las que son una parte verdadera y otra falsa. O también aquellas historias en las que su totalidad han sido fabricadas. La lectura despierta la imaginación y la creatividad. También permite desarrollar las habilidades artísticas, creando historias que nos ofrecen a diario otros y nos olvides que tú también puedes colaborar creando tu propia historia. Listo, Adriana. Muchísimas gracias por ayudarnos con la introducción. Exactamente, hoy vamos a adentrarnos a este tema que es bastante interesante y multifacético, historias reales o inventadas. En nuestra vida diaria estamos rodeados de narrativas, ya sean noticias, literatura, relatos, chismes, lo que sea. Todo esto son narrativas. Sin embargo, no todas estas historias son verdad. Y entender la diferencia entre lo real y lo ficticio puede ser crucial para saber cómo vamos a interpretar la información y cómo vamos a entender el mundo. Vamos a explorar estas características de las historias reales y las historias inventadas para poder entenderlo y tal vez diferenciarlo un poquito mejor. Primero, vamos a definir qué entendemos por historias reales o inventadas. A ver, las historias reales son relatos basados en hechos y acontecimientos verificables. Estas historias se apoyan en evidencia objetiva y datos empíricos. Ejemplos incluyen reportajes de noticias, biografías y documentos históricos. Las historias reales se caracterizan por su capacidad para ser comprobadas a través de fuentes confiables, a través de fuentes confiables y por su vínculo con eventos que realmente ocurrieron. Por ejemplo, se sabe que es un evento real, eh, la independencia de Ecuador, porque hubieron testigos, hay pruebas, hay cosas que realmente nos hace decir, ¿sabes qué? Esto sí pasó. Actualmente Ecuador es libre, actualmente se puede ver las fotos o ahora queda algún familiar de la persona que le independizó, así. Pero en cambio, en una historia ficticia, por ejemplo, podemos decir que las leyendas son historias ficticias porque no sabemos si son realidad. Probablemente algunas personas digan, sí, yo vi, a mí me tocó la mano peluda, yo digo que eso es de verdad. Me muero ay, que la historia es verdadera, pero solo tú lo viste. No es que haya sido algo al menos nacional, que todo el Ecuador lo haya visto. Entonces se puede considerar una historia bastante ficticia. Las historias inventadas o historias ficticias son relatos creados por la imaginación del autor y no necesariamente están basados en hechos reales. Puede incluir novelas, cuentos de hadas
y películas y otro tipo de ficción como tal. Las historias inventadas no están obligadas a seguir con la realidad y pueden explorar bastantes mundos, bastantes personajes y eventos que pues no existen en el mundo real. Sin embargo, pueden estar inspiradas en hechos que sí fueron reales o situaciones pues plausibles. Por ejemplo, Harry Potter es una historia totalmente ficticia. Tal vez puede tener alguna que otra cosa de realidad o que sea real, pero la mayoría es ficticia. Las personas no hacen magia, las personas no utilizan una escoba para movilizarse. Actualmente, o quién sabe si siempre, hay colegios, no hay academias de magia. Entonces ahí podemos ir viendo cómo es la situación. A ver, vamos a hablar ahora de la importancia de distinguir entre lo real y lo inventado. Hablando de algo un poquito, a ver, más, ¿cómo te podré decir? Que nos pasa en el día a día. Por ejemplo, vamos a hablar de los chismes que nos cuentan en la farándula. ¿Cómo vamos a distinguir si esto es real o inventado? No vamos a saber cómo eh, distinguir qué es real, inventado. Así que sí, me vamos a hacer caer un ratito, Brenda. Ya, listo, Brenda, muy disculpa. Como te iba diciendo, nosotros no sabemos de la vida de esta persona, pero va a ser un poquito fácil interpretar por lo que sabemos de esta persona. Sabemos que esta persona, por ejemplo, dijeron, vimos a tal persona en una discoteca a las 5 de la mañana, pero tú sigues a esta persona y te das cuenta que es una persona bastante religiosa, que es una persona que no sale, que siempre está ocupada en su trabajo y vas a decir, no, yo no creo mucho esto, de seguro esto es una historia inventada. Comprender la diferencia es crucial para la investigación académica y la educación. Los datos y los hechos reales deberán basarse en evidencia y en análisis, mientras que la ficción puede ser utilizada para explorar ideas, emociones y conceptos pues abstractos. Es lo que puede pasar cuando tal vez te mandan a hacer una tesis que te dicen necesitamos que tengan las normas APA. ¿Para qué sirven las normas APA? Para verificar que es un concepto, un párrafo, una historia real, que es alguien que lo hizo, de verdad que se esmeró en hacer esta información para que tú tengas una información verídica. Porque muchísimas veces simplemente copian y pegan y esa información ni siquiera existía o estaba correcta. Entonces, en la educación se enseña a los estudiantes a evaluar las fuentes y a discernir entre hechos y ficción para desarrollar habilidades de pensamiento pues crítico. En nuestra vida diaria, la capacidad para identificar la veracidad de una historia afecta a cómo tomamos decisiones y cómo las interpretamos. La información que recibimos con la proliferación de noticias falsas y desinformación en las redes sociales es bastante común. La desinformación en las redes sociales puede ser muy peligrosa. Por ejemplo, alguien hace viral que mañana va a haber un tsunami terrible. Las personas van a comenzar a asustarse, las personas van a comenzar a huir, las personas van a hacer maletas, algunas personas tal vez le puede dar hasta un ataque de pánico. Entonces tenemos que aprender a distinguir. ¿Cómo vamos a distinguir que mañana va a haber un tsunami real? Viendo páginas oficiales. Por ejemplo, la página oficial eh, que verifica los terremotos, los tsunamis en Ecuador. Buscamos cuál es la página oficial, vamos a su Instagram, a su Facebook, a su TikTok o en el mismo Google y vemos si es verdad esto o no para tomar medidas. Ya que es vital desarrollar estas habilidades para verificar la información y pues entender el contexto en el que se presenta. La ficción tiene un rol importante en nuestra cultura como tal y en nuestro entretenimiento, ya que pues la mayoría de veces vemos programas de comedia, dibujos, películas, pues que son historias inventadas. Y se puede comentar sobre estos aspectos porque, por ejemplo,
Hay algunas cosas como el ejemplo de Harry Potter que sí son reales y otras que son muy, muy falsas. Fomentar la imaginación y la creatividad es bueno, pero no la desinformación. Sin embargo, es esencial reconocer cuando estamos tratando con una ficción para no confundirla con la realidad. Ahora, vamos a hablar de algunos ejemplos para ilustrar las diferencias y las similitudes entre las historias reales y las historias inventadas. A ver, consideremos un reportaje sobre un evento histórico, como la caída del muro de Berlín, la caída de las Torres Gemelas. Este relato se basa en hechos verificables, testimonios con testigos, cantidad de muertos, fotos reales y al momento, videos en vivo y de documentación oficial. Ahora, pensemos en una novela de ciencia ficción. Puede ser Frankenstein, aunque puede estar inspirado en temas reales, por ejemplo, el amor, el desamor, la injusticia. La trama y los personajes de ese universo son productos de una imaginación. No existe un Frankenstein, no existe un muerto viviente. Obviamente el amor, el desamor, la discriminación es algo real, pero no existe. O también podemos tomar el ejemplo del jorobado de Notre Dame, que este hombre sufrió una discriminación terrible en la película, y ese es un tema bastante real, más la apariencia del hombre como tal, no. Las películas basadas en hechos reales, como cuál película te puedo decir basada en hechos reales. Por ejemplo, Desde mi cielo, la película Desde mi cielo, no sé si tal vez la hayas visto alguna vez. Susie Salmon, la niña, esta niña fue un caso de una niña que fue violada y fue escondida abajo de un subterráneo que este hombre hizo. Es una historia real, pero en la película se muestra algo muchísimo más allá de lo que el hombre hizo. Obviamente fue un acto catástrofe terrible, pero se lo muestra un poquito más en forma de ficción. Y las personas creen que pues él realmente hizo todo esto. Hizo cosas malas, cometió un acto macabro, pero no de esa manera. Están mezclando la realidad con un poquito de cine, de ficción. Entonces, hay que saber equilibrar los hechos con la invención en estos casos para poder ofrecer una comprensión un poquito más profunda de cómo se adaptan las historias para la narrativa visual y emocional. Entonces, para discernir entre historias reales e historias inventadas, podemos aplicar algunas estrategias. Primero, verificar las fuentes. Asegúrate que la información que estés leyendo provenga de fuentes confiables y verificables. Las fuentes académicas, los medios de comunicación reconocidos, documentos oficiales son buenas referencias para saber que la historia es real. Analizar el contexto. Entender el contexto en el que se presenta la historia puede ayudarte a determinar si la historia es real o inventada. Pregunta si la historia está enmarcada como un hecho de obra o un hecho de ficción. 3. Investigar. ¿A qué me refiero con esto? Utilizar herramientas de verificación de hechos y realiza investigaciones adicionales a esto. Si tienes dudas sobre la veracidad de una historia, estamos en la era digital y hay miles de recursos y servicios que te van a poder ayudar a confirmar o desmentir esta información. Entonces, en resumen, distinguir entre historias reales e inventadas es esencial. ¿Para qué? Para nuestra comprensión en el mundo y nuestra capacidad de tomar decisiones informadas. Mientras que en las historias reales nos proporciona información basada en hechos y evidencias. Las historias inventadas nos permiten explorar la creatividad y las emociones humanas. Ambas tienen un lugar y un valor en la cultura. Ambas están bien, pero lo que no está bien en sí es la desinformación. Entonces, Brianna, aquí tenemos formas para presentar una historia real o inventada, que dice guión gráfico, secuencia sonora, el video y la representación teatral. Esto para crear un teatro, pero en este momento no vamos a crear un teatro. Lo que sí podríamos crear es una historia, o sea, a mano. Nosotras crearla, escribiendo, tipeando. Vamos a ver qué tareas tenemos el día de hoy.
Vamos a ver. Investiga qué son las representaciones teatrales y los diferentes tipos de relaciones teatrales. Elabora un cuadro comparativo que muestra las principales características de cada tipo de representación. Vamos a hacerlo así, la tarea, en representación teatral, pero no un teatro como tal. Ya, a ver, vamos a cambiar esta tarea porque el auto sacramental no le... A ver, vean. Vamos a realizar una historia inventada partiendo desde una historia real. La historia que tú desees, cualquiera, la que tú quieras, una historia que sea totalmente real. La caída de las Torres Gemelas, la caída del muro de Berlín, cualquier cosa, puede ser de cualquier cosa que sea real, tú vas a hacerlo una historia inventada, la vas a convertir en una historia inventada. ¿Cómo? Tal vez exagerando algunos puntos. No tiene que ser una historia larga, Brenda. Uno o dos párrafos, suficiente. Ya. Listo, Brenda. Entonces, es todo por el día de hoy. ¿Tienes alguna pregunta, algún inconveniente? No, ninguno. Ya, listo, bien. Entonces nos vemos el día de mañana. Chau, chau, cuídate mucho.